Hola, mi nombre es Elías Guerrero y les doy la bienvenida a la socialización de este primer cuestionario de la tercera fase de su entrenamiento virtual en lectura crítica. Antes de empezar les recuerdo que es importante que tengan la disposición, el tiempo y el espacio adecuado para realizar este ejercicio y que además hayan resuelto ya el cuestionario. Empecemos. Los textos que vamos a trabajar en este cuestionario todos son textos argumentativos, es decir, que en todos el autor plantea una posición y la defiende a partir de argumentos. Miremos el primer texto. No se trata aquí de una angustia que conduciría al quietismo, a la inacción. Se trata de una angustia simple que conocen todos aquellos que han tenido responsabilidades. Cuando, por ejemplo, un jefe militar asume la responsabilidad de un ataque y envía cierto número de hombres a la muerte, él elige hacerlo y en el fondo elige él solo. Sin duda hay órdenes superiores, pero son demasiado amplias y se impone una interpretación que proviene de él. Y de esta interpretación depende la vida de 14 o 20 hombres. No puede dejar de haber en la decisión que toma cierta angustia. Todos los jefes conocen esta angustia. Esto no les impide actuar, al contrario, es la condición misma de su acción, porque esto supone que enfrentan una pluralidad de posibilidades y cuando eligen una, se dan cuenta de que solo tienen valor porque ha sido elegida. Y esta especie de que describe el existencialismo, veremos que se explica además por una responsabilidad directa frente a otros hombres que compromete. No es una cortina que nos separa de la acción, sino que forma parte de la acción misma. Tomado de Jean-Paul Sartre, el existencialismo es un humanismo. La primera pregunta nos dice, la palabra interpretación tiene el mismo sentido que. En este caso, interpretación es que el militar, nos pone el ejemplo del militar y nos dicen que el militar recibe una orden que debe asumirla él. Está la orden y él debe asumirla. Este proceso en el cual hay un código y ese código se descifra es un proceso que podríamos denominar codificación. La palabra inflexión tiene que ver con que no es una posición intermedia, sino que se asume una sola posición. Inclusión quiere decir meter algo dentro de un conjunto y deducción es que el texto da una información y uno tiene que encontrar otras informaciones a partir de eso. En el texto nos dicen es que él recibe una orden y él debe asumir esa orden, debe entenderla él, debe entender esa orden él. Pregunta 2. De acuerdo con el texto nos dice que la angustia es importante para tomar las decisiones vitales. Si tuviese angustia no se podría accionar. Si tuviese angustia no se podría tomar una alternativa entre múltiples alternativas. Básicamente lo que tiene que ver es con movilizar sentimientos para hacer cosas. En este caso la correcta sería la C, un sentimiento móvil que obliga a la asunción de determinaciones. Pregunta 3. De Sartre, el ejemplo del militar se usa para. Nos hablan del militar para decir si al militar le llega una orden y él no tiene angustia en ese específico, no va a tomar una decisión adecuada. Entonces en este caso la correcta sería la B, de angustia es inherente a cualquier decisión vital. De texto. Tal vez no sea obvio, pero nuestra Fuerza Aérea y los Yankees de Nueva York tienen muchas cosas en común, principalmente sus orígenes, sus tradiciones victoriosas y su gente increíble. Los Yankees, por ejemplo, comenzaron llamándose los Orioles de la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland. Encontró sus raíces en el cuerpo aéreo del ejército de los Estados Unidos. De los Yankees desea ver a su equipo ganar los 162 partidos con un de 10-0, una meta que compartimos con la Fuerza Aérea. Nunca queremos un combate parejo. Hasta hoy en día hay sobresalientes jugadores en ambas organizaciones que nos han dado nuestros éxitos más increíbles. Los Yankees pueden considerar a Casey, Ralph Hook, por supuesto Yogi Berra como sus grandes líderes. Sus capacidades de liderazgo con el talento de jugadores como Baby Ruth, Joe DiMaggio, Mickey Jeter han producido un récord de 26 títulos de la serie de béisbol y les han permitido ganar más partidos, 130, de la serie mundial que cualquier otro equipo jamás jugado. Son un equipo perfecto de lo que el liderazgo y el talento se cruzan. Son un ejemplo perfecto de lo que el talento se cruza. En la Fuerza Aérea hemos sido igualmente afortunados de tener grandes líderes como los generales John Fogelman, Michael Byrd y Michael Buzz Moseley, hasta el general de brigada Billy Mitchell, juntos con los sobresalientes integrantes de la Fuerza Aérea, el capitán Eddie Rickenbacker, el mayor Dick Bond, el capitán Leigh Sigan y el sargento John Levito. El poder aéreo de Estados Unidos ha jugado un rol cada vez más creciente en asegurar el éxito de nuestra nación en un conflicto. En general, el esfuerzo colectivo de nuestros antepasados han producido buenos resultados en el reclutamiento de los sobresalientes,
quienes sirven al centro mismo de nuestro equipo de superestrellas y así incrementando el respeto de nuestra fuerza aérea alrededor del mundo. El liderazgo y el talento se entrecruzan una vez más. Existen paralelos. Creciendo en la sombra del estadio de los Yankees, tuve la oportunidad de ver a Yogi Berra en plena acción y encontré muchos de sus dichos, no solo divertidos, sino profundos de perspectiva de liderazgo, tomado de airpowermaxwell.a. Pregunta 4. ¿Es correcto afirmar que a lo largo establece una posición? Usted nos habla de nuestra fuerza aérea, nuestro equipo, nuestros líderes, todo el tiempo el autor está hablando en primera persona. Hablar en primera persona implica que el autor asume una posición subjetiva. Además, al final del texto dice que él creció a la sombra del estadio de los Yankees y pudo entender muchos de sus dichos. En este caso, el autor asume una posición subjetiva, ya que hace una relación entre el tema tratado con su vida. Pregunta 5. La expresión por lo tanto, que aparece en el último párrafo, se emplea para establecer entre dos ideas una relación de el conector, la conjunción por lo tanto, generalmente expresa la misma relación y es una relación de consecuencia. Es importante que analicemos los textuales, ya que es un tema recurrente en todas las pruebas de lectura crítica. Debemos revisar, hacer un ejercicio, por ejemplo en su plataforma virtual encontrarán ejercicios de conectores textuales. Por lo tanto, es un conector de consecuencia. 6. La estrategia que más utiliza el autor para estructurar el texto es la argumentación basada en. Todo el rato el autor está comparando los Yankees de Nueva York con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Es decir, que compara sus jugadores, sus líderes, sus victorias y demás. En este caso lo que está haciendo el autor todo el tiempo es comparar múltiples elementos. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. En algún apartado rincón del universo, desperdigado de innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales astutos inventaron el conocer. Fue el minuto más soberbio y más falaz de la historia universal, pero, a fin de cuentas, solo un minuto. Tras un par de respiraciones de la naturaleza, el astro se entumeció y los animales astutos tuvieron que perecer. Alguien podría inventar una fábula como y, sin embargo, no habría ilustrado suficientemente cuán lamentable y sombrío, cuán estéril y arbitrario es el aspecto que tiene el intelecto humano dentro de la naturaleza. Hubo eternidades en las que no existió. Cuando de nuevo se acabe todo para él, no habrá sucedido nada, porque no hay en ese intelecto ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana. No es sino humano, y solamente su poseedor y creador lo toma patéticamente como si en él girasen los goznes del mundo. Pero, si pudiéramos entendernos con un mosquito, llegaríamos a saber que también él navega por el aire con patos y se siente el centro volante de este mundo. Nada en la naturaleza tan despreciable e insignificante que, con un mínimo soplo de aquel poder del conocimiento, no se hinche inmediatamente como un odre. Y del mismo modo que cualquier mozo de cuadra tiene también sus admiradores, el más orgulloso de los hombres, el filósofo, quiere que desde todas partes los ojos del universo tengan telescópicamente puesta su mirada sobre sus acciones y pensamientos. Es remarcable que tal estado lo produzca el intelecto, el que, precisamente, solo ha sido añadido como un recurso a los seres más desdichados, delicados y efímeros para conservarlos un minuto en la existencia, de la cual, por el contrario, sin ese añadido tendrían toda clase de motivos para huir tan rápidamente como el hijo de Lesinca. Ese orgullo, ligado al conocimiento y a la sensación, niebla cegadora colocada sobre los ojos y sobre los sentidos de los hombres, los engaña acerca del valor de la existencia, pues lleva en él la más aduladora valoración sobre el conocimiento mismo. Su efecto más general es el engaño, aunque también los efectos más particulares llevan consigo algo del mismo carácter. Friedrich Nietzsche. Pregunta 7. Nos dice, en el texto anterior no se evidencia una crítica. Todo el texto está haciendo una crítica hacia la razón y hacia la forma en cómo el ser humano asume que la razón es importante. Nos está diciendo el autor Nietzsche, nos está diciendo que no hay nada más irrisorio y no hay nada más torpe que la razón humana. Tenemos que ver cuáles cosas, cuáles críticas sí están en el texto y cuáles no. Recuerden, y es un error que cometemos generalmente o que solemos cometer, es equivocarnos no mirando bien la pregunta. Y recuerden que aquí nos preguntan es que no se está criticando en el texto. ¿Listo? No se evidencia una crítica hacia qué es lo que no se está criticando.
¿En el texto se critica el dogmatismo de los filósofos? Sí, el texto nos dice que los filósofos son los seres más arrogantes del universo y que quieren que todo el mundo fije sus ojos en él, por lo tanto esa crítica sí está. Nos habla de la debilidad del ser humano con respecto a otras criaturas. Sí, nos dice que el conocimiento fue agregado al ser humano debido a su debilidad, ya que no tiene ni garras ni las cosas que tienen otras criaturas. C. La falsedad y la razón del entendimiento humano es la crítica que está a lo largo de todo el texto. Nos hablan de la falsedad de la razón y el entendimiento humano. La única crítica que no está en el texto es lo efímero de la existencia humana. No se hace una crítica a que la vida humana sea efímera como tal. La respuesta correcta es la D. Pregunta 8. La intención básica del texto anterior aquí sí buscamos ¿qué busca hacer el autor? Todo el tiempo el autor está diciendo que el conocimiento es irrisorio, que es torpe y que no es importante realmente. ¿Qué busca? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Mostrar que el ser humano realmente no se diferencia de otros seres menos evolucionados? No, realmente nos dice que si hay una diferencia con los seres humanos, está determinada por el conocimiento. Básicamente lo que está haciendo es evidenciar lo poco fiable que resulta el conocimiento y la razón de los seres humanos. La correcta sería la C. Es el elemento que está a lo largo de todo el texto y es la crítica que se hace desde el inicio hasta el final. Pregunta 9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones muestra un planteamiento contrario al del autor? Como les decía, el autor está criticando la razón, el conocimiento del ser humano y nos dice que creemos que es muy importante, pero cuando lo analizamos críticamente vemos que el conocimiento no es tan importante. Es decir, que una opinión crítica respecto a eso, una opinión contraria respecto a eso, diría que la razón y el entendimiento son algo bueno o es algo positivo. Como vemos, solo tenemos una que dice, mediante la razón, el ser humano puede llegar a comprender su lugar de privilegio en el universo. El autor nunca diría esto porque lo que está criticando es lo contrario, está diciendo justamente lo contrario. 10. La fábula que muestra el autor en el primer párrafo del texto tiene la finalidad de... Aparece una fábula que dice... Hubo un astro donde animales astutos inventaron el conocer y en un momento el astro se entumeció y los animales astutos que estaban ahí murieron, y que si contáramos esa historia nadie se acordaría de esos animales como tal. Básicamente nos está diciendo que el conocimiento, el conocer que inventaron esos seres humanos no importó para nada, no importó para nada. Es decir, que esa fábula lo que está buscando es ilustrar de forma metafórica el carácter ilusorio de todo conocimiento humano. Si se acabara mañana mismo todo el conocimiento humano, nadie se acordaría de él, por lo tanto no es relevante para el autor. Siguiente texto. Violaciones, ácido, canibalismo. Para los que piensan que el mundo contemporáneo es el reino del espanto, la peor época de la humanidad y la antesala del apocalipsis, las noticias de estos días parecen darles la razón. Una mujer es violada, torturada, empalada y finalmente asesinada en un parque público de Bogotá. Decenas de jóvenes, mujeres en su mayoría, han sido atacadas este año con ácido en varias regiones de Colombia, sobre todo en Antioquia. 2 policías le queman vivos los perros a un indigente. En Canadá, un actor porno descuartiza frente a su cámara a su víctima y manda por correo pedazos de su cuerpo. En Estados Unidos, un estudiante confiesa que se comió el hígado de su compañero de cuarto. Y para no citar más casos que acabarían por revolverle el estómago al espíritu más indiferente, en la Florida, un tipo, posiblemente bajo los efectos de una nueva droga, se come a mordiscos un ojo y el 80% de la cara de otro. ¿Qué está pasando aquí?, me pregunta un amigo. Se está acabando el mundo, me dice Rosa. Ya no hay valores, hipotetiza un cuñado. Es por culpa de Santos y porque no estoy yo, parece decir Uribe. Responder a estas apreciaciones con cifras y con comparaciones geográficas e históricas es muy antipático. No hace mucho tiempo, con cifras confiables en la mano, Mauricio Rubio se atrevió a decir en su blog La Silla Vacía que en violencia sexual contra las mujeres, a diferencia de muchas otras violencias, Colombia no estaba en los puestos de adelante del mundo. Una editora lo trató de mentiroso y casi se lo come vivo, tuvo que renunciar. Es verdad que a Rosalvira Celi y a sus adoloridos familiares no les sirve de nada saber que las estadísticas de estupro en Colombia no son tan altas. Y si a mi hija le quemaran la cara con ácido, no me consolaría nada saber que quizás sea peor la situación de las mujeres en Pakistán. A los perros quemados no les quita el ardor saber que en Corea los sirven en picadillo en restaurantes. Y al pobre tipo al que se le comieron la cara a mordiscos no le interesaría mucho que un erudito antropólogo le recordara que en tiempos de los aztecas el canibalismo no era una excepción, sino una política de Estado aprobada además por la jerarquía religiosa de esa venerada cultura centroamericana.
a mí me parece bien que ante hechos así se haga mucho escándalo, que las feministas pongan el grito en el cielo, que en el Congreso aumenten las penas a los violadores y quienes cometen agresiones con ácidos, que se les obliga a llevar un registro de quienes compran ácido nítrico o sulfúrico y que los asesinos de Celi se les aplique todo el peso de la ley. Hay que hacerlo. Lo que no hay que afirmar ni negar a priori es que el mundo de hoy es mucho peor que el mundo de ayer. En vez de afirmarlo o negarlo sin pruebas, hay que tratar de reunir datos, cifras, estadísticas y tener en cuenta que el mundo de la información contemporáneo, radio, TV, redes sociales, videos y cámaras, al alcance de todos, nos vuelve accesibles al instante cualquier horror que se cometa en todos los rincones del planeta. Considerar también que documentar el horror del pasado es mucho más difícil, pues de los imperios antiguos quedan intactas y en pie las pirámides, tan hermosas, pero la sangre de los sacrificios se borra con el tiempo y de ella apenas si queda algún vestigio o algún testimonio que no pudo ser tuiteado en su momento. La información de hoy es como un descenso cotidiano, un cuadro del Bosco a un nuevo círculo del infierno dantesco. Quizá incluso el horror imaginado por esos dos genios sea inferior a las infinitas posibilidades del horror real. Hoy en día las aberraciones del mundo están al alcance de un clic y a la vista de todos. No hay duda de que el espanto es cada vez más visible, pero no se puede dejar de considerar que quizás hace 100.000 y 10.000 años este valle de horrores no era tampoco el paraíso. Al menos eso nos dicen las momias y los textos antiguos. Pregunta 11. De acuerdo con la lectura, la idea general que plantea el autor es, al principio nos dan unos ejemplos de unas cosas terribles que suceden en nuestra sociedad. Luego nos dicen que esos crímenes o esas cosas que se cometen está bien que se denuncien. Y todo esto no es más que una introducción para decirnos que el mundo de antes necesariamente no era mejor que el de nosotros. Lo que pasa es que esos horrores no se pueden medir o no se pueden tener en cuenta y los errores actuales o los horrores actuales sí se pueden evidenciar claramente. En este caso lo que nos está diciendo el autor es que no se puede decir que el mundo de ayer era mejor que el mundo de hoy, no hay pruebas para afirmarlo. Pregunta 12. La expresión es por culpa de Santos y porque no estoy yo, parece decir Uribe, puede interpretarse como: no hay ningún elemento que nos permita comprender que eso realmente lo dijo Santos, no podemos deducir que eso lo haya hecho, Uribe. No es una cita textual, no, como tal no lo dijo Uribe. En este caso es el autor haciendo una crítica a la presencia de Uribe en varios sectores de la sociedad y en varios sectores políticos. En este caso lo que está haciendo el autor Héctor Abad Faciolince es una afirmación irónica sobre un personaje. El personaje, esta persona en realidad no dijo eso. 13. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra una idea contraria a lo propuesto por el autor del texto? Al principio habíamos dicho, en la pregunta anterior, dijimos que el autor decía que no podemos afirmar que el mundo de antes era mejor que el de ahora, o que el mundo de ahora era peor que el de antes. Una idea contraria a esa idea sería decir que el mundo de antes era peor que el actual o que el mundo de ahora es peor que el anterior. En este caso una idea contraria sería que el mundo de antes era mucho peor que el de la actualidad. El autor no está afirmando eso, sería una idea contraria. Sí nos dice que antes de los crímenes atroces se debe hacer énfasis y generar ruido, nos dice que las estadísticas no sirven para aliviar el sufrimiento de las víctimas y nos dice que el horror real es más crudo que el representado por los artistas. La única que no nos dice es la C. Pregunta 14. De la forma en cómo está enunciado el texto es correcto inferir que el autor. Enunciado es como el autor, cuando decimos que algo se enuncia, es como el autor se pone con respecto a su texto, cómo se presenta en su texto. El autor puede presentarse en su texto de forma objetiva o de forma subjetiva. Cuando el autor dice a mí, o cuando el autor dice mi hija, o cuando el autor dice cosas en primera persona, nuestra sociedad y demás, está mostrando formas en primera persona, por lo tanto está mostrando una posición subjetiva. En este caso la correcta sería la D, evidencia su interés en la problemática abordada a partir del uso de formas en primera persona. Por ejemplo, dice, a mí me parece bien que se denuncien estos casos. Siguiente texto. Sabemos que la Tierra se mueve alrededor del Sol, pero ciertamente nosotros vemos más claro que el día y la noche se forman al moverse el Sol. Aparece al amanecer por el horizonte y se oculta por el poniente. ¿Quién siente que es la Tierra la que da una vuelta completa alrededor de sí misma en 24 horas, creando así el día y la noche? ¿Nos estarán engañando nuestros sentidos? ¿Nos estaremos equivocando al conocer nuestro mundo, al pensar
al creer que existimos, al hablar? Este es el punto que trata esta parte de la filosofía, saber si nuestro conocimiento es verdadero, investigar si los resultados de la ciencia no nos engañan. La física, la química, nuestro conocimiento del mundo, nuestra capacidad de pensar, cuelgan de un hilo, del hilo de la epistemología. Es correcto afirmar que la intención principal del texto consiste en, el autor nos está hablando de la epistemología. La epistemología es el estudio del conocimiento o el conocimiento del conocimiento. ¿Por qué conocemos como conocemos? ¿Por qué interpretamos como interpretamos todo? En este caso lo que nos está diciendo es, nos está invitando es, estamos seguros de que la Tierra gira alrededor del Sol, pero lo que sentimos, lo que evidenciamos es que es el Sol el que gira en torno a la Tierra. ¿Cuál es la verdad de nuestros conocimientos? ¿Cómo podemos someterlos a duda y demás? En este caso lo que nos está invitando el autor es a reflexionar sobre la verdad de nuestro conocimiento. No me queda más que agradecerles por haber participado de esta actividad. Sigan con los cuestionarios virtuales, sigan con toda la preparación que tenemos para ustedes. Recuerden que cuentan con todos los recursos, con todos los materiales, personal humano y buena energía del Instituto ATIS. Sigan en la búsqueda de la excelencia y cuenten con nosotros para ello. Gracias y hasta luego.